Buenos días, amigos del Facebook, de Sunafil. Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Álvaro García Manrique, soy Intendente Nacional de Prevención y Asesoría. Y en esta oportunidad vamos a compartir información sobre los derechos de la madre trabajadora y la implementación de los lactarios, ¿no? A propósito de precisamente la semana de la maternidad. Entonces, rápidamente voy a compartir mi presentación. Ahora sí. Bueno, como les indicaba, el día de hoy conversaremos sobre los derechos de la madre trabajadora y la implementación de lactarios. Existe una gama de derechos atribuidos, ¿no?, a las trabajadoras gestantes, lactantes, ¿no?, anteriores incluso a la pandemia, ¿no?, a esta pandemia de COVID-19 que todavía nos acompaña. Sin embargo, en el marco de esta pandemia también se han dictado otros derechos, ¿no?, de los cuales también vamos a conversar el día de hoy. A ver, la base legal que ustedes pueden ver en esta pantalla, vemos que existen una serie de normas de rango legal, de rango reglamentario, pero sobre todo desde la Constitución. En la Constitución se señala, ¿no?, como uno de los grupos vulnerables o grupos de especial protección en materia laboral a la madre trabajadora, ¿no?, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad. Las madres trabajadoras constituyen un grupo de especial protección por parte del Estado, de ahí que precisamente se han dictado, se dictan, ¿no?, diversos derechos para hacerse efectivos en el marco de la relación laboral, ¿no? Desde, como pueden ver ahí, ¿no?, el descanso prenatal y postnatal, lo que constituye la licencia por maternidad. Tenemos también el permiso por lactancia materna, ¿no?, cuando el hijo ya nació, ¿no?, la implementación de los lactarios, ¿no?, incluso nuevos derechos como permisos especiales en caso de violencia, ¿no?, contra la mujer. En este caso es más genérico de la mujer antes que la madre trabajadora, pero también lo comentaremos el día de hoy. Y como les dije, también protecciones especiales en el marco de esta emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, ¿no? Rápidamente hablemos sobre el descanso pre- y postnatal. Como sabemos, esta licencia por maternidad está compuesta de 98 días, ¿no? Antes eran 90 días, ahora son 98 días, divididos en 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Sin embargo, la madre puede elegir acumular, ¿no?, los días de descanso prenatal al descanso postnatal, ¿no?, total o parcialmente, ¿no? Es decir, o todos los 49 días prenatal pasan al postnatal, o algunos de esos 49 días prenatal pueden pasar al descanso postnatal, ¿no? Naturalmente, para ello se requiere un informe médico favorable, ¿no? Es decir, que el médico tratante de la madre, en atención a la evolución, ¿no?, de la gestación, ¿no?, y en el entendido de que no va a haber complicaciones en caso la madre continúe laborando en días próximos al nacimiento, recién se autorizará, ¿no? Es decir, el empleador no lo va a autorizar hasta que exista un informe médico que valide esa posibilidad, ¿no? Naturalmente, en ningún caso el descanso postnatal puede acumularse al descanso prenatal, ¿no? Esa acumulación inversa no procede en ningún caso, ¿no? Ahora, la madre tiene el deber, ¿no?, de comunicar a su empleador con una anticipación no menor de 2 meses la fecha probable de parto, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente el empleador pueda ir más o menos calculando cuándo iniciará el descanso prenatal, ¿no? 2 meses son aproximadamente 60, 61 días, ¿no?
o 59 días, dependiendo en qué momento del año nos encontremos, que es un plazo mayor a los 49 días de descanso prenatal, ¿no? Es decir, el empleador tiene conocimiento de la fecha probable de parto antes incluso del inicio del descanso prenatal, como es obvio, ¿no? Ahora, esto es una fecha probable, ¿no? Puede darse como no puede darse, ¿no? Entonces, es decir, esa probabilidad puede ser exacta o no, ¿no? Si esa fecha probable de parto, ¿no? Imaginémonos que finalmente el alumbramiento, ¿no? La fecha exacta de parto se adelanta, ¿no? A esa fecha probable, ¿no? Hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que los días de descanso prenatal se acumulan al descanso postnatal, naturalmente, ¿no? Porque, digamos, imaginémonos que la fecha probable de parto era el 15 de marzo, pero el parto se adelanta al 12 de marzo, se adelanta 3 días. Bueno, esos 3 días pasan al descanso postnatal, de manera que no se reducen los 98 días en total, ¿no? Pero ¿qué sucede si la fecha probable de parto, ¿no? Es anterior al alumbramiento, ¿no? Es decir, acá no hubo un adelanto del nacimiento, sino un retraso del nacimiento, ¿no? La consecuencia será que esos días de retraso son considerados como descanso médico por incapacidad temporal, es decir, no reducen los 98 días, ¿no? En un ejemplo similar, ¿no? Si la fecha probable de parto era 12 de marzo, pero el nacimiento se da el 15 de marzo, ¿no? El 15 de marzo, es decir, hay un retraso de 3 días, esos 3 días no se descuentan del total de 98 días, sino que se les trata como días de incapacidad temporal para el trabajo. Y como sabemos, son remunerados también en cuanto a los primeros 20 días, ¿no? Si esos 3 días de retraso constituyen por lo menos el día de descanso médico número 21 de la trabajadora, entonces será subsidiado por la seguridad social, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta también que la licencia por maternidad en su integridad, es decir, los 98 días, con prescindencia si se acumulan o no, como hemos conversado, se consideran efectivamente trabajados para efectos de todos los beneficios, ¿no? Llámese participación en las utilidades, llámese gratificaciones, llámese CTS y también las vacaciones, ¿de acuerdo? Se consideran trabajados. Ahora, este descanso de 98 días, ¿no? de maternidad puede ampliarse por 30 días adicionales, ¿no? En caso de nacimiento múltiple o de nacimiento de niños con discapacidad. En ese caso, se amplían 30 días más. No serán 98, sino serán 128 días, ¿de acuerdo? Y además hay que tener en cuenta que la trabajadora tiene derecho a que, terminado el descanso postnatal, y de ser el caso, terminada la ampliación de 30 días, pueda solicitar el goce de descanso vacacional que ya haya gozado, ¿no? Que ya haya adquirido, ¿no? Mejor dicho, que ya haya ganado el derecho. Para ello tendrá que comunicar al empleador con una anticipación no menor de 15 días calendario que desea hacer uso de ese descanso vacacional luego de terminado el descanso postnatal. Y lo cual es un derecho bastante importante, ¿no? Porque le va a permitir a la trabajadora no solamente seguir recuperándose, ¿no? del alumbramiento, sino también estar más tiempo con su hijo recién nacido, ¿no? Sin duda que es una norma que busca conciliar, ¿no? La vida laboral con la vida familiar, ¿no? A ver, el siguiente derecho que hablaremos es el permiso de lactancia, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que el nacimiento ya se produjo, ¿no? Ya se produjo el nacimiento, y en estos casos la madre trabajadora tiene derecho a 1 hora diaria de permiso por lactancia materna, ¿no? Naturalmente remunerado, no se descuenta, hasta que su hijo tenga 1 año de edad, ¿no? Una vez que cumple el año de edad, se termina el goce de este derecho, ¿no? Como decimos, es de 1 hora, sin embargo, puede ser fraccionado, ¿no? Puede ser fraccionado en 2 tiempos iguales, es lo que señala la norma, es decir, 30 minutos y una segunda fracción de 30 minutos, ¿no? A elección, naturalmente, de la trabajadora, ¿no? A elección de la trabajadora es que se puede fraccionar este permiso de lactancia, ¿no?
Usualmente en la práctica se da que este derecho se otorga, digamos, permitiendo que la trabajadora ingrese una hora tarde, ¿no? O en todo caso se retire del trabajo una hora antes de la hora de salida regular, digamos, ¿no? Insistimos en que este permiso de lactancia no se descuenta y se considera efectivamente trabajado para todo efecto legal, ¿no? En caso de parto múltiple, ¿no? Así como en el caso de la licencia por maternidad, este permiso de lactancia también se incrementa una hora más. No será una hora, sino será 2 horas en caso de nacimiento múltiple, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que se hace uso de este permiso, ¿no? Ese es un tema que quizá es el que podría generar mayor conflictividad, ¿no? O mayor desacuerdo, en todo caso, en la empresa, ¿no? Es decir, la madre trabajadora plantea que se goce este permiso una hora antes de la salida, el empleador considera que podría gozarse en otro momento del día, ¿no? La norma señala que ambas partes pueden convenir, ¿no? Pueden convenir el horario en que se ejercerá el permiso de lactancia. Es decir, fomenta el acuerdo de las partes, ¿no? Pero este acuerdo bien podría no darse, ¿no? Insisto, la madre considera que podría darse en un momento y el empleador en otro momento, ¿no? ¿Qué sucede en ese caso? La norma no soluciona, no establece expresamente en qué momento se hará uso de la lactancia, ¿no? Acá podemos encontrar un conflicto entre dos derechos, ¿no? Por un lado, el derecho del empleador, ¿no? De establecer las reglas, ¿no? Reglamentar las labores, ¿no? Este derecho del jus variandi, ¿no? Y por otro lado, el derecho de la madre de dar de lactar a su hijo y sobre todo, la madre es la mejor posicionada, ¿no? Para saber cuándo es el momento adecuado de lactancia de su menor hijo, ¿no? Creemos nosotros que en última instancia debiera ser la madre quien establezca la oportunidad de goce de este derecho, ¿no? Ahora, este derecho también tiene un carácter no solamente irrenunciable, ¿no? Sino también indisponible, ¿no? Porque la madre no podrá convenir un beneficio sustitutorio, ¿no? Por este permiso de lactancia, ¿no? Es decir, por ejemplo, una empresa propone a su trabajadora, ¿no? Que no haga uso de esta lactancia y a cambio le va a otorgar una bonificación remunerativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cualquier otro escenario, la madre podría hacer uso, en este caso no será una renuncia al derecho, sino un acto de disposición del derecho, por lo que no lo está perdiendo, sino que lo está novando, si se quiere, por otro, ¿no? Pero incluso ello está prohibido por la norma, ¿no? No solamente no puedes renunciar al derecho, sino que tampoco puedes sustituirlo o cambiarlo por otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? A ver, otro derecho, hablamos de, en el caso de las madres, tienen una protección especial contra el despido, ¿no? Sabemos nosotros que en nuestra legislación, para el despido de un trabajador, ¿no? Se requiere que haya causa justa. Por ejemplo, la comisión de una falta grave, ¿no? Y de hecho, ¿no? Sabemos nosotros que si esa falta grave no se llega a demostrar, se configura un despido arbitrario, ¿no? Y como consecuencia el pago de la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Sin embargo, puede haber algunas situaciones, ¿no? En que la trabajadora no haya cometido ninguna falta grave, ¿no? Y el empleador, ¿no? Al haber tomado conocimiento, ¿no? Que la trabajadora ha quedado embarazada, ¿no? La despide, ¿no? La despide precisamente porque está embarazada, ¿no? Y como sabemos, y ya hemos hablado, ¿no? Hace unos minutos, la maternidad es una circunstancia, ¿no? Que le genera derechos a la trabajadora que quizá el empleador, ¿no? O algunos empleadores, o más precisamente algunos malos empleadores, ¿no? Consideran que eso le va a restar productividad a la empresa, ¿no? Es decir, permisos, ¿no? De maternidad, ¿no? Vacaciones luego del permiso por maternidad, la hora de lactancia, etcétera, etcétera. Entonces, el empleador, ese mal empleador, quiere
cesar a esta trabajadora precisamente porque está embarazada, ¿no? Entonces, la legislación laboral tipifica estos despidos, ¿no?, discriminatorios, ¿no?, como despidos nulos, ¿no? Es decir, la consecuencia de estos despidos es la nulidad, ¿no?, la nulidad del despido, ¿no? Ahora, importante tener en cuenta algo, ¿no? En los casos de despido nulo, como suceden en estos despidos discriminatorios, por ejemplo, despido a la trabajadora porque ha quedado embarazada, ¿no?, o despido al trabajador porque se ha afiliado a un sindicato, ¿no? Entonces yo en represalia lo despido, ¿no? O despido a un trabajador porque ha presentado una inspección, ha solicitado una inspección ante SUNAFIL, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Esos despidos discriminatorios, como ya hemos dicho, son nulos, ¿no? Y al ser nulos, la consecuencia es la reposición del trabajador, ¿no? Ahora, existe una regla especial para estos despidos nulos, ¿no? ¿Cuál es? Que el trabajador que alega que ha sido despedido, ¿no?, en cualquiera de esas situaciones como las descritas, ¿no? Me he afiliado a un sindicato y me han despedido, ¿no? Yo presenté una inspección ante SUNAFIL, el empleador se enteró y me ha despedido, ¿no? La regla es que es el trabajador quien debe acreditar esa causa prohibida, ¿no? Si yo soy el trabajador que me afilié a un sindicato y mi empleador me ha despedido, yo tengo que acreditar la relación de causalidad entre mi afiliación al sindicato y el despido de mi empleador, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo me afilio a un sindicato el 15 de marzo, comunico al empleador que me he sindicalizado el 16 de marzo y el 18 de marzo el empleador me despide, ¿no? Ahí puede evidenciarse que habría una relación de causalidad, ¿no?, entre la afiliación y el despido, ¿no? Sin embargo, insisto, esto es carga del trabajador. Es el trabajador quien debe probar esa razón, esa motivación, ¿no?, perversa de la empresa, ¿no? Ello no sucede en el caso del despido nulo por maternidad, ¿no? Aquí la lógica es al revés y con lo cual hablamos de una protección mayor a la trabajadora. ¿Por qué, no? Si una trabajadora, por ejemplo, en situación de embarazo, ¿no?, está embarazada o acaba de dar a luz o se encuentra en lactancia, ¿no?, y el empleador la despide, la trabajadora está liberada de acreditar esa motivación perversa, ¿no? Es decir, aquello que sí debía hacer el trabajador sindicalizado, no lo debe hacer la madre trabajadora, sino que la lógica probatoria es inversa, ¿no? La madre simplemente invoca que la han despedido, ¿no?, y es el empleador quien debe acreditar que su trabajadora ha cometido falta grave, ¿no? De alguna manera hay una presunción a favor de la trabajadora, ¿no? Porque el despido de una madre trabajadora en gestación o recién ha dado a luz o su hijo está en lactancia, se presume que el despido es nulo, ¿no? Y será el empleador quien debe desbaratar esa presunción, ¿no? Aquí hablamos entonces que dentro de los mismos despidos nulos hay una protección especial para la madre trabajadora, ¿no? Como hemos dicho al inicio de esta presentación, la madre trabajadora es un grupo de especial protección incluso desde la Constitución, ¿no? Ahora, esta protección, esa es una novedad que se ha introducido recientemente, ¿no? Se aplica también durante el periodo de prueba, así como para las trabajadoras a tiempo parcial, ¿no? Es decir, lo que no había antes, ¿no? Porque se discutía mucho si durante el periodo de prueba había esta protección, ¿no? O si las trabajadoras part-time, aquellas que laboran menos de 4 horas al día, también tenían esta protección. Bueno, esa duda ya ha quedado zanjada, ¿no? Porque ahora se ha establecido expresamente que tienen esta misma protección, ¿no? Persiste en situaciones como las descritas del periodo de prueba y régimen de tiempo parcial, ¿no? Ahora, esta pretensión de despido nulo y ulterior reposición se tiene que hacer valer necesariamente en vía judicial, ¿no? Estas son pretensiones que no se ven en la inspección del trabajo, sino necesariamente en vía judicial, porque la única autoridad
que tiene competencia para calificar un despido, así como las consecuencias del despido, es el juez únicamente, ¿no? Ahora, hay una situación muy similar, ¿no? No igual, porque es una situación completamente diferente, pero sí, de alguna que en cuanto a las consecuencias es muy similar, ¿no? Que es aquella decisión del empleador de no renovar un contrato, ¿no? A una madre trabajadora, ¿no? Es decir, una trabajadora que se encuentra vinculada a una empresa con un contrato a plazo fijo, ¿no? Que como sabemos tiene una fecha de término y llegada a esa fecha el empleador puede decidir renovar o no renovar, ¿no? ¿Qué sucede con aquella trabajadora que tiene un contrato a plazo fijo y justo antes del vencimiento el empleador toma conocimiento que ha quedado embarazada, ¿no? Es muy probable que ese empleador, con la misma motivación perversa que hemos hablado hace unos minutos, ahora decide no despedirla, sino una situación diferente, que es no renovar el contrato de trabajo, ¿no? Acá también se ha introducido una protección especial en la ley que estableció la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y con una disposición que más o menos señala lo siguiente, ¿no? Que el empleador se encuentra impedido, ¿no?, de no renovar un contrato por razón de maternidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si el empleador, por ejemplo, no le renueva un contrato a la madre trabajadora, ¿no? Y a cambio, ¿no?, al día siguiente, por ejemplo, ¿no?, contrata a otro trabajador en reemplazo de esa trabajadora, ¿no? Queda claro que no le ha renovado el contrato precisamente por razón de la maternidad, ¿no? Y eso supone una serie de retos, ¿no? ¿En qué sentido? El empleador en adelante, en el caso de renovación de contratos de madre trabajadora, tendrá que sustentar por qué no le renueva el contrato, ¿no? Si se quiere, tendrá que sustentar, por ejemplo, el rendimiento deficiente, ¿no? Algo que en circunstancias normales un empleador no está obligado a hacer, ¿no? Convengamos que en el caso de cualquier trabajador o trabajadora que no está en situación de maternidad, el empleador decide no renovarle el contrato, no tiene que justificar por qué no le renueva el contrato, ¿no? Es una decisión, digamos, autónoma del empleador, ¿no? En el caso de la madre trabajadora, sí tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley expresamente ha señalado que el empleador se encuentra impedido de no renovar un contrato por razón de maternidad. Entonces, insistiré que eso es una disposición que entraña mayor reto a los empleadores de no solamente proteger la estabilidad laboral de las madres trabajadoras, sino en caso decidan no renovarlo, tendrán que tener razones más que fundadas para no hacerlo, ¿no? Como decíamos, también otro derecho asociado con la igualdad salarial, ¿no?, entre hombres y mujeres, ¿no? Esta norma en realidad lo que hace es especificar una situación que de alguna manera en las normas generales, en los principios generales, incluso desde la Constitución, ya se encontraba regulado, ¿no? La Constitución ya recoge, ¿no?, esta exigencia de igualdad de trato, de oportunidades, ¿no?, sin discriminación, ¿no? Sabemos nosotros que el trato desigual, en tanto se sustente en razones objetivas, no es discriminatorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, dos trabajadores realizan funciones similares, pero sucede que uno tiene más experiencia laboral que otro, o uno tiene un bagaje académico que el otro no tiene, ¿no? Por ejemplo, uno tiene una maestría, el otro no, ¿no? Uno tiene título profesional, el otro no, ¿no? Uno tiene 20 años de experiencia, el otro tiene 3 años simplemente. Ahí hablamos de razones objetivas. Y si el empleador asigna, por ejemplo, remuneraciones diferenciadas entre uno y otro, no podemos hablar de una situación de discriminación, porque hay una razón objetiva que justifica el trato desigual, ¿no? Para que el trato desigual sea discriminatorio, ¿no?, tiene que fundamentarse no en razones objetivas, sino en razones subjetivas, o en todo caso, razones prohibidas, ¿no? ¿Y cuáles son esas razones prohibidas? Podemos irnos a la Constitución, ¿no?, que nos habla de, por ejemplo, tratos basados en la raza de las personas, la edad de las personas, el color de las personas, la opinión política, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son razones prohibidas, ¿no?
Si, por ejemplo, un hombre y una mujer realizan las mismas funciones, ¿no? Y tienen la misma experiencia laboral, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el empleador le paga más al hombre que a la mujer, aquí podemos hablar de un trato discriminatorio, ¿no? Porque no hay razones objetivas que justifiquen el trato desigual, ¿no? Aquí podríamos hablar de que el empleador simplemente le paga más al trabajador hombre porque es hombre y menos a la trabajadora mujer porque es mujer, ¿no? Entonces, lo que establece esa normativa de igualdad salarial es precisamente ello, ¿no? Que para que exista trato diferenciado en materia salarial entre hombres y mujeres, tiene que haber una razón objetiva, ¿no? No puede fundarse en razones subjetivas o razones prohibidas, ¿no? Y precisamente esas razones prohibidas son el embarazo, la maternidad, la lactancia, ¿no? Las responsabilidades familiares o incluso ser víctima de violencia, ¿no? ¿No? Si un empleador le paga más al hombre porque es hombre y a la mujer porque, oye, te vas de permiso todos los días, 1 hora, ¿no? O estás de licencia por maternidad, así que te voy a pagar menos, aquí hablamos de una situación claramente discriminatoria, ¿no? Ahora, también funciona a la inversa, ¿no? Porque una de esas razones prohibidas es la paternidad también, ¿no? Pero eso para el caso inverso, ¿no? ¿De acuerdo? Importante saber que en materia de precontratación, ¿no? Vemos aquí en la parte final de esta diapositiva, en las convocatorias a puestos de trabajo, ¿no? El empleador no puede solicitar a las candidatas una prueba de embarazo, ¿no? Porque podría estar encubriendo, ¿no? Una discriminación, ¿no? Y de hecho podríamos hablar también de otros temas que se dan, por ejemplo, muy seguido en las entrevistas laborales, ¿no? Algunos empleadores suelen preguntar, ¿no? Aparentemente, ¿no? En buena fe, en buena lid, ¿no? En buena ley, a veces preguntan, ¿no? ¿Cómo te ves de acá a 5 años, ¿no? ¿Cómo te ves de acá a 10 años, ¿no? Quizá estén intentando averiguar, ¿no? Si es que la trabajadora tiene planes de maternidad, ¿no? Y quizá eso las puede descalificar en la entrevista, ¿no? Porque, nuevamente, ¿no? La maternidad trae consigo una serie de beneficios que para algunos malos empleadores puede ser leído como falta de productividad, ¿no? Como reducción de la productividad de la trabajadora, ¿no? Entonces, ahí podríamos también hablar de algunas situaciones discriminatorias, ¿no? Preguntan, oye, a la trabajadora le preguntan si es casada, ¿no? Si tiene hijos, ¿no? ¿Qué planes tiene de aquí a cierto tiempo, a 5 años vista, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar también que se estarían cubriendo, ¿no? Algunas prácticas discriminatorias, ¿no? A ver, otro derecho es protección contra la violencia familiar. Tiene aspectos laborales, ¿no? Aspectos laborales. Por ejemplo, en caso una trabajadora sea víctima de violencia familiar, ¿no? Tiene derecho al cambio de lugar y horario de trabajo en tanto sea posible, ¿no? Ojo, aquí la violencia no proviene de un compañero de trabajo, ¿no? Sino de violencia familiar, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca de pronto es aislar, ¿no? A la trabajadora de un lugar al que puedan acudir algunas personas que quieren, no sé, digamos, afectarla, ¿no? Tiene derecho a justificar inasistencias y tardanzas, ¿no? Claro, con algunos límites, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, no pueden exceder de 5 días laborables en un periodo de 30 o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario, ¿no? Tiene derecho a que se suspenda la relación laboral de manera perfecta, sin goce de remuneraciones, hasta por 5 meses consecutivos, en caso sea dispuesto por el juez a cargo del proceso a pedido de la víctima, ¿no? De alguna manera para evitar, ¿no? O en todo caso, en caso la mujer tenga la necesidad, ¿no? Digamos, de seguir algún tipo de tratamiento, de rehabilitación, ¿no? O aislarse, ¿no? Aislarse, ¿no? Lo propio, un derecho de reincorporación de la trabajadora a su centro de trabajo en las mismas condiciones existentes luego de esta suspensión a la que hacemos referencia, ¿no? Entonces, como ven, este es un derecho que quizás supera la maternidad, ¿no? Porque aquí hablamos